Y acá aparece un rasgo importante de su personalidad. Ante rasgos de disciplina o de desconfianza, él lo que hacía era pegarle un tiro a cualquier individuo de su tropa que a él no le generaba confianza o que le generaba, no sé, indisciplina o que tenía miedo que pudiese desertar o algo por el estilo. En su diario en Sierra Maestra, él detalla con mucha precisión 14 homicidios disparados materialmente por él, pero no a enemigos en combate, sino a ejecuciones a sangre fría de un reo maniatado que lo ponía enfrente a un árbol, y le pegaba un tiro en la cabeza. Dice: acabé con el problema desde su primer homicidio, dándole en la sien derecha un tiro de pistola con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Casi cada homicidio suyo lo describe como si fuese un perito, porque conocía el cuerpo humano, y entonces explicaba por dónde entró la bala, qué tejido perforó, y luego tenía el fetiche de a cada víctima suya quedarse con el reloj. También inaugura en Sierra Maestra el siguiente aspecto. Cuando él tenía alguna duda de pegarle el tiro no a la persona que él quería matar, pero por ahí la falta no era lo suficientemente grave, inauguró el simulacro de fusilamiento. Podrá parecer en un sistema bárbaro, empleado por primera vez en la sierra, solo que no había ninguna sanción posible para aquellos hombres a los que se les podía salvar la vida, pero que tenían una serie de faltas bastante graves en su haber. Esto lo anota él en su diario en Sierra Maestra en 1957. Esto lo pueden buscar en PDF y hace falta que lo compren, si es que dudan de la veracidad de las fuentes. Una cosa bastante curiosa en él, que era médico y había supuestamente jurado valga la redundancia, el juramento hipocrático, primum non nocere, así primero no dañar, es la fascinación que tenía con las armas. Un día estaban esperando un cargamento, se habían quedado sin armas, sin municiones, llega el cargamento de la guerrilla. Mayo del 57, a la noche llegaron las armas, y miren lo que dice. A mí no me parece ni bien ni mal que le gusten las armas. Lo que digo es, no es propio de un pacifista, ni es propio de un médico, lo que está diciendo. A la noche llegaron las armas. Para nosotros aquello era el espectáculo más maravilloso del mundo. Estaban como en exposición ante los ojos codiciosos de todos los combatientes los instrumentos de la muerte. Les quiero aclarar una cosa. Para un militar o para alguien, un hombre de armas, el combate no es un disfrute, es un tránsito que a veces hay que llegar, hay que pasarlo, es una medida extrema en una situación donde la paz, las situaciones de conflicto para solucionarlas dentro de la paz están agotadas y hay que ir a las armas. Pero no es que eso es un regocijo, él es el último recurso que hay que aplicar. Y la realidad es que uno está contento cuando termina el conflicto, no durante el conflicto. Bueno, para él el conflicto era el goce. Y lo dice repetidas veces. Todos esperábamos el combate como una liberación. Todo el mundo ansía, aparte hay otro tema, todo lo que le pasaba a él quería que le pasaba a todo el mundo. Esto es muy propio de Guevara. Todos esperábamos el combate como una liberación. Todo el mundo ansía ya de una vez la llegada de ese momento estelar de la guerra que es el combate. Lo que lleva al paroxismo de la alegría es el combate. Clímax de la vida guerrillera. Fíjense que habla de paroxismo, de paroxismo, alegría y clímax. Casi es como una especie, tiene una connotación erótica. Y para él el combate, no es el clímax, es el paroxismo, es la alegría, es verle la cara a Dios, ¿no? 28 de enero del 57, le escribe a Hilda Gadea, que todavía era su mujer. Querida vieja, aquí en la selva vivo sediento de sangre. Yo dije hace un rato que para mí Fidel fue que el marxismo sobre todo le dio una religión sustituta. No lo digo solamente por especulación, sino de la lectura de sus cartas. Miren la carta que le manda a su madre. Antes me dedicaba mal que bien a la medicina y el tiempo libre lo dedicaba al estudio de manera informal a San Carlos Marx. Incluso lo canoniza, le da un rango, lo santifica, le hizo dice, la nueva etapa de mi vida, y fíjense la palabra que usa, a partir de haber conocido el marxismo, la nueva etapa de mi vida exige también el cambio de ordenación. Es como un sacerdote, un cambio de ordenación. Ahora San Carlos es primordial, es el eje, y agrega, le dice a su madre. Por eso yo creo que esto le dio un sentido a su vida.
Soy siempre el mismo solitario que va buscando su camino sin ayuda personal, pero tengo ahora el sentido de mi deber histórico. Me siento algo en la vida. Se siente algo en la vida, que antes no. Parece. No solo una fuerza interior poderosa, que siempre la sentí, sino también una capacidad de inyección a los demás y un absoluto sentido fatalista de mi misión me quita todo miedo. Absoluto sentido fatalista de mi misión. Está dispuesto a morir. Tiene un sentido fatalista su misión. Se produce la Revolución Cubana. Hay un sinfín de detalles que estoy adelantando a toda la marcha. Acá aparece el aspecto más impresentable en la vida de Guevara que sus biógrafos se encargan de ocultar. Cuando se produce la Revolución Cubana, el Fidel Castro, conociendo la notable vocación que tenía Guevara por matar a cualquiera, matamos a este, y él mismo iba y disparaba y se regocijaba y describía, lo que hace es ponerlo al frente de un campo de concentración para exterminio de disidentes en La Habana, en La Cabaña. ¿Alguno de ustedes fue a La Habana alguna vez? ¿No? ¿Ha estado en La Cabaña? Porque incluso ahora es un centro turístico de guía, digamos. Ahí reventaban a todo el mundo. Che Guevara era el que estaba allí al frente. Ante la duda, mata y dale aspirinas. Él le decía aspirinas a las balas. Dar una aspirina a este, dar una aspirina a este. Era el léxico que él utilizaba. No demoren las causas. Esta es una revolución. Le decía a los fusiladores que estaban bajo su mando. No use métodos legales burgueses, un abogado defensor, garantía, apelación. No. Tenemos que creer la pedagogía de los paredones de fusilamiento y no necesitamos pruebas para matar a un hombre. ¿Qué dirían los garantistas de Argentina, que son todos devotos de Guevara? No necesitamos pruebas para matar a un hombre. Charla, primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, 28 de julio del 60. Guevara dice a los jóvenes: la más fuerte y positiva de las manifestaciones pacíficas es un tiro bien dado a quien se le debe dar. Les quería comentar algo que era importante, pero ahora se me hizo una laguna. Voy a tomar un poco de agua así por ahí. ¿Cuál es mi...? Este es el mío. Para, y todo el comunismo de la época, creían en la superstición de que la revolución iba a crear un hombre nuevo, un hombre vigoroso, un súper revolucionario, sin ninguna debilidad. Y obviamente en Cuba, como en cualquier otro país del mundo, había homosexuales. ¿Qué hacemos con esta escoria, con esta lacra, tal como estaba la expresión de la época? Bueno, Guevara creó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes. La consigna era: la revolución no necesita peluqueros. Y en la entrada de ese campo de concentración de trabajo forzado era: el trabajo os hará hombres. Esto es interesante, bueno, con Agustín, con todo este tema del género, Che Guevara está en el libro de la Nueva Izquierda, el travestido, como mostrando la parodia, la caricatura de lo que hoy es la izquierda cuando reivindica a Guevara y reivindica todas las cuestiones relativas al género, y sin embargo hay una contradicción que no pueden solucionar ellos respecto de su héroe, ¿no? Me quedé con algo en el tintero, pero ya me voy a acordar, no importa. Durante ese... ya sé lo que les iba a decir. ¿Alguno vio alguna película de Che Guevara? Por ejemplo, ¿han visto la película de Benicio del Toro? Tiene dos películas Benicio del Toro, ¿saben eso? Una se llama El Argentino, justamente. Y trata de toda la vida de Guevara en Sierra Maestra hasta que se produce la revolución. En esa película dijimos que hay 14 fusilamientos que Guevara dispara, según en su diario en Sierra Maestra. De los 14 en la película muestran uno solo. Y era el fusilamiento a una persona de la cual se sospechaba o se tenía la casi certeza de que había sido violador. Entonces, el único fusilamiento que la película muestra es el único que cualquier televidente podría decir: bueno, si era un violador, o sea, en un contexto informal, sin institución, en la guerra, en la guerrilla, en la selva, el único que muestran era el único que el televidente puede, al menos en lo intuitivo, aprobar. Los otros 13 no los muestra la película. Y la parte más sórdida de Guevara, que es cuando empieza la revolución, están en el jeep llegando a La Habana para celebrar el triunfo de la revolución, y Fidel Castro iba a dar su discurso histórico, termina la película.
Y la segunda parte saltea 5 años y lo muestra en Bolivia. O sea, toda la parte de los campos de concentración no existe en la película. Entonces fíjense cómo mucha gente bien intencionada ve la película y siente simpatía por el personaje. Películas hechas en Hollywood, por supuesto. No lo muestra, fíjense. Un año estuvo allí, Fidel Castro lo saca, lo pone al frente de una serie de cargos burocráticos, ministro de Industria, fundió la industria azucarera, todo eso está detallado en el libro, no lo voy a marear. Un episodio muy importante, que me parece interesante. ¿Ustedes saben lo que fue la crisis de los misiles? ¿Han oído hablar de la crisis de los misiles? Muy bien. Pasa que estoy con un público tan joven que estoy como... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Antes no se me ocurría preguntarle algo así a un auditorio que había vivido la crisis de los misiles. Pero mínimamente para que no esté tan empapado. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban en Guerra Fría. La tecnología militar de Estados Unidos era muy superior a la de la Unión Soviética. ¿Sí? Desde Washington se apretaba un botón, caía una bomba en Moscú, reventaba Moscú. Los rusos no tenían esa tecnología. ¿Qué necesitaban? Poner sus misiles apuntando a Washington, pero desde cerca, en algún lugar muy cercano. No podían desde Moscú activar un botón y que caiga un misil en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dijeron? Listo, es Cuba. Pongamos misiles en Cuba. En ese momento, el presidente ruso era Nikita Khrushchev, que no era Stalin, era alguien que estaba en una etapa pacífica, de coexistencia, no era un demente con campos de concentración, era alguien más pacífico, pero estaban en Guerra Fría. Colocan misiles en La Habana, incluso Che Guevara y Raúl Castro formaron parte de las negociaciones para traer los misiles a La Habana. En un momento determinado, en ese momento gobernaba Kennedy en Estados Unidos, se ve en la película JFK, no CFFK, JFK es una película muy bien lograda que cuenta todo el proceso de los misiles, de todo ese conflicto. Ahí se genera toda una tensión de unos cuantos... ¿Cómo? 13 días se van a 13 días. 13 días, ¿cuánto dije yo? JFK habla del asesinato de Kennedy. En cambio, 13 días habla de... Tenés razón, la película 13 días, pero de todas maneras me confundí porque lo mataron, se dice, a raíz del pésimo papel que tuvo Kennedy durante esos 13 días. Pero está muy bien lo que decís, porque el conflicto duró 13 días. ¿Qué pasa? Se genera una tensión ahí. Finalmente, Kennedy es obligado a reaccionar, porque era bastante cobarde Kennedy, es obligado, presionado a reaccionar con energía, y entonces ahí Khrushchev dice, bueno, listo, negociemos un par de cosas, saca ventaja de la negociación, que no viene al caso, y decide retirar los misiles de Cuba y dar por terminado el conflicto. Para el Che Guevara eso fue una traición deleznable. Hasta entonces él estaba encandilado con la Unión Soviética al punto, y sobre todo con Stalin, y escribía sus cartas personales y las firmaba como Stalin II. Stalin II. Stalin mató 6 veces más gente que Hitler. ¿Sabían eso, no? El libro negro del comunismo que vos citaste le atribuye a Stalin 25 millones de homicidios. Cifra insuficiente si la comparamos con el otro amigo de Guevara, que era Mao Zedong, que mató 60 millones. De hecho, hay un diálogo histórico entre Mao Zedong y Haile Selassie, que era el premier de Etiopía, y le dice, ¿cuántas vidas se cobró la revolución cultural china? 60 millones, le dice. Pero eso es el doble de la población de Etiopía. Es el 5% de la población china. Bueno. Che Guevara para eso fue terrible, una traición, y esto fue el principio del fin de su buena relación con Fidel Castro. Porque Fidel Castro siguió recostado en los rusos, porque los rusos financiaban la revolución en la isla, pero para el Che Guevara esa cobardía, esa defección fue indisculpable. Es el ejemplo escalofriante de un pueblo, el de Cuba, que está dispuesto a inmolarse atómicamente para que sus cenizas sirvan de cimiento a sociedades nuevas, y que cuando se hace sin consultarlo un pacto por el cual se retiran cohetes atómicos, no suspira de alivio, no da gracias por la tregua, salta a la palestra para dar su voz propia y única, su posición combatiente propia y única, y más lejos su decisión de luchar aunque fuera solo, decía Guevara, y agrega, tenemos que caminar por el sendero de la iluminación aun cuando cueste millones de vidas, atómicas. Él quería ir a la guerra atómica. Lamentablemente eso no se le dio,
empieza a distanciarse de los rusos y empieza a distanciarse de Fidel Castro. Incluso hay una interna y él organiza dentro de La Habana una marcha en repudio por haber retirado los misiles bajo la consigna: Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Búsquenlo en YouTube. Participación del Che Guevara el 11 de diciembre del 1964 en las Naciones Unidas. Está la grabación completa. Una sola frase: fusilamiento sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. O sea, está grabado, no es un invento. Voy a ir apurando la cosa porque ahora empiezan 3 o 4 episodios que quiero ir muy rápido. 1. Es muy común en la juventud radical hablar bien del Che Guevara. Sin embargo, el Che Guevara preparó un contingente terrorista para que en el año 1964 le haga un golpe de Estado al presidente Arturo Illia. Ese contingente operó en la provincia de Salta. Él lo dirigía desde La Habana. Cuando el foco guerrillero estuviese afianzado, él iba a venir a dirigir la revolución a la Argentina. Por suerte, eso no prosperó. Pero los Franja Morada, todos esos que andan ahí enalteciendo al Che Guevara, le quiso hacer un golpe de Estado al presidente Arturo Illia y afortunadamente no prosperó. Y el general que reprimió a los insurgentes para defender a Illia fue el general Julio Alzogaray, hermano del célebre Álvaro Alzogaray. Una anécdota. Él rompe con Fidel Castro, fue presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria, le fue muy mal, se casa otra vez, cosa que no conté, con otra mujer, tuvo otros hijos, hay un montón de aspectos. Él ya estaba en Cuba, había perdido protagonismo, había perdido poder político, había perdido un montón de aspectos, había fracasado como presidente del Banco Nacional de Cuba, había fracasado como ministro, había fracasado como embajador itinerante porque había dicho con cosas que comprometían mucho los intereses de la isla, incluso esto, reconocer en la ONU que estaban fusilando, a Fidel Castro no le hacía ningún favor, y un montón de otras cosas más. Entonces él empieza a acercarse a Mao Zedong para tratar de buscar apoyo político desde otro lugar, porque ya no tenía ni apoyo político de los soviéticos, ni tampoco se llevaba bien con Fidel Castro. De hecho, Fidel Castro le va recortando el poder, se lo quiere sacar de encima, y empieza a planificar un delirio, que es ir a hacer la revolución al Congo belga. Él quería ir a conducir a los negros. Previamente se reúne con el mítico mandatario egipcio, quizás a alguno le suene, Nasser, Nasser, los que son más grandes seguramente lo conocen, uno de los íconos de la tercera posición, digamos. Entonces dice, mira, más o menos el diálogo está transcrito, se los verbalizo, quiero ir a hacer la revolución, ayudar a los africanos, quiero dirigir, ser la vanguardia revolucionaria. Y Nasser le dice, pero escúcheme, ¿usted se cree? Sí, ¿qué pasa con esto? ¿Usted se cree que es Tarzán? ¿Usted se cree que los negros van a seguir los pasos de lo que les diga un blanco? Eso solo sucede en las películas de Tarzán. Los negros van a desconfiar de usted. Muchas gracias. Los negros van a desconfiar de usted. Usted no va a dirigir eso. Los negros, lo que odian los negros es precisamente a los blancos. Bueno, viaja, va al Congo. Les cuento 2 o 3 anécdotas muy rápido en el Congo. ¿Qué ocurre? Hay una regla en la guerrilla, y por eso perdieron los montoneros en Argentina y las guerrillas en todo el mundo, que es lo siguiente: un ejército guerrillero no le puede ganar a un ejército profesional. ¿Cuál es la ventaja comparativa que puede tener un ejército guerrillero para enfrentarse a un ejército profesional? Es tener la capacidad de ganarse el consenso de la población. Nosotros por ahí no tenemos la fortaleza militar de un ejército profesional, pero si logramos tener empatía con la población se pone de nuestro lado, la población nos va a proteger, nos va a hacer logística, nos va a dar información, nos podemos mimetizar y a lo mejor con todo esto sí tenemos la posibilidad de revertir la situación. Ahora, para compatibilizar, empatizar y tener sinergia con la población de una comunidad, lo que hay que hacer es conocer los usos, hábitos y costumbres de esa comunidad, para ver de qué se trata, dónde voy. No tenía idea. Cuando llega el primer combate, ve que los negros que estaban con él se estaban poniendo, dice, escúchenme, nos van a atacar con aviación, le dice el comandante de la expedición congoleña. Sí, ya sé. ¿Y dónde está la artillería antiaérea? No la necesitamos. ¿Cómo no necesitamos artillería? No, nosotros tenemos el Dawa, que es mucho mejor. Lo dice el Che en su diario, en el Congo. Dice, ¿qué es el Dawa? Es una poción mágica que hace el brujo,
Nosotros nos la ponemos, nos la untamos y esta poción nos protege de las balas, de la aviación y de cualquier tipo de pólvora y bala enemiga. Es un chiste. No se dio cuenta que era en serio porque vio que todos los negros estaban embadurnando antes de ir al combate. Primer combate eran 160 negros, volvió a la mitad. Y entonces dice, che, ¿y el agua? No, es que el brujo es malo, vamos a cambiar al brujo. Lo cambian al brujo, él dice, no pueden creer el Che Guevara lo que ve, ¿dónde estoy? O sea, para ganar a la población la tenés que conocer, iba así a la deriva, creyendo en el internacionalismo, sin entender que existen identidades nacionales, tradiciones culturales, que existen un montón de hábitos, usos y costumbres en defensa de lo que nos es propio, idiosincrasias. Él creía en la superstición internacionalista y que todo se medía en clases y por consiguiente los negros le iban a apoyar a él de cualquier modo. No conocía dónde iba. Y de hecho, los negros desconfiaron tanto de él que nunca le obedecieron una orden. Fíjense lo que pone. Carta a Fidel Castro. Nosotros no podemos liberar con nuestro propio esfuerzo a un país que no está dispuesto a luchar. Y poniendo de manifiesto la nula receptividad de su persona, que no dice, las últimas horas que pasé en el Congo me sentí completamente solo, como nunca me había sentido antes. Noviembre del 65. Ténganme paciencia que muere en el 67. Ya falta poco. Ahí hay toda una historieta, un melodrama. Él se escapa. En el diario del Che en el Congo empieza diciendo, esta es la historia de un fracaso. Que yo creo que esa es la historia de su vida. No es solamente la historia de Che Guevara en el Congo, ¿no? Pero más allá de eso. Bueno, ahí estaba unos meses en Praga haciendo catarsis. Fidel Castro lo había traicionado otra vez, todo un melodrama, una angustia muy grave. Dijo, bueno, voy a tratar de ir a Bolivia a hacer la revolución. Y esta es la última etapa de Guevara. Voy a tratar de ir a Bolivia a hacer la revolución. Finalmente vuelve a Cuba disfrazado porque ella no era más ciudadano cubano, había renunciado a la ciudadanía cubana, vuelve como un paria, le ponen un ejército de 15 guerrilleros a su disposición para entrenarlos, para ir a Bolivia. Hay muchos detalles que es imposible ahora contárselos. 3 o 4 cosas nada más. Algunos fragmentos, porque fíjense lo siguiente, vuelvo a repetir, el problema de la guerrilla no es tanto la dificultad militar, el problema es cuando la población te ignora, o mejor dicho, no te quiere. 3 o 4 renglones del diario del Che en Bolivia, nada más. El aislamiento sigue siendo total. Las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándonos a dividir fuerzas, lo que nos ha quitado mucha efectividad. La base campesina sigue sin desarrollarse. Ya había varios meses que estaban ahí. Aunque parece que mediante el terror planificado lograremos la neutralidad de los más y el apoyo vendrá después. Él estaba tan desubicado en todo lo que él emprendía, calculaba todo tan mal, que en un momento determinado le prometió a los campesinos, iban a los pueblos a arengar, cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Bolivia había habido en el año 53 una reforma agraria, pero no de tipo comunista, una reforma agraria de tipo paradojalmente capitalista. ¿En qué sentido? O un sistema mixto. Hubo una reforma, se expropiaron latifundios, pero a cada campesino se le dio una parcela de tierra que era de su propiedad. Las reformas agrarias del tipo del sistema comunista, se le da a cada campesino una tierra, pero del Estado. Entonces todos los meses viene el Estado a ver qué te saca tu cultivo, digamos, no es ningún negocio, uno no trabaja para uno, trabaja para el Estado, pero acá cada campesino boliviano trabajaba para sí. Entonces el Che Guevara le iba a decir, ayúdenme a hacer la revolución, así la tierra que vos tenés la estatizamos. ¿Y qué negocio hago yo así? Apoyándote a vos. Encima era un gobierno democrático, cosa que nadie dice, que había ganado con el 66% de los votos, el gobierno de René Barrientos. Y yo no me dan bola con la expropiación de la propiedad. Vamos a hacer otra cosa. Si ustedes me ayudan a mí a hacer la revolución, yo me comprometo a darles gratis clases de francés. Ni un solo campesino boliviano tuvo interés en perfeccionar la conjugación verbal del passé composé, el pasado compuesto francés. Y dijo, che, no nos dan pelota, tenemos que hacernos amigos de ellos. Hagamos una cosa, estudiemos el idioma de ellos. Vamos a estudiar quichua. Estudiemos quichua. Entonces hacían clases de quichua o quechua para tratar de ganarse la simpatía del pueblo. Después de semanas de estudiar quichua se dan cuenta que en la zona donde estaban se hablaba guaraní.
terminó como tenía que terminar, ¿no? En un momento lo detienen y cuando lo detienen dice: no disparen, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Y la última paradoja de todas, ante una reflexión final. Porque la verdad que está claro que yo no siento simpatía por el sujeto, pero digamos, tampoco puedo, digamos, no fue un gesto de cobardía decir no disparen, yo creo que fue hasta un gesto de supervivencia, no era cobarde el Che Guevara, tenía 10 millones de defectos, pero no era cobarde. Estaba agobiado, cansado, agotado. Unos días antes escribió la siguiente frase, que en realidad la había escrito en el 66, pero fue publicada en el diario Granma. ¿Por qué? Porque en esa época se estaba llevando en La Habana la OLAS, la Tricontinental, que era una especie de cónclave internacional donde Cuba se estaba preparando a todas las guerrillas para agredir el continente. Estamos hablando del fin del 67, o sea, estamos hablando de muy poquito antes de la década del 70, que es donde empieza la guerra revolucionaria en todo el continente. Fíjese que 3 años después nace en Argentina, por ejemplo, el ERP y Montoneros, y entre muchas otras organizaciones. Entonces hay un manifiesto publicado en el Granma a los pueblos del mundo que escribe el Che Guevara de unas 3 o 4 páginas, bastante extenso, que dice lo siguiente, y da nombre al libro. Dice, el odio, otra vez estoy dando el odio con una palabra que él usa permanentemente, dice, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de los límites naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta y selectiva y fría máquina de matar. Dice, nuestros soldados tienen que ser así, y añadió, cada gota derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido es experiencia que recoge quien sobrevive. Bueno, finalmente el gobierno boliviano lo mata. Ahora, hay un tema interesante y ya voy terminando. La CIA le quiso salvar el pellejo a Che Guevara, porque como sabían que Fidel Castro lo había traicionado, decían, mandémoslo a Panamá, le podemos sacar información, le demostramos cómo lo traicionó Fidel. A lo mejor él hace una suerte de profundo análisis, se siente traicionado y nos brinda información y juega para nosotros. Él conocía el poder de Cuba desde adentro y muchos datos jugosos del poder soviético. Pero el gobierno boliviano dijo, no, este es un terrorista extranjero que nos vino a imponer un modo de vida, es una invasión de un Estado extranjero, nosotros vamos a dar la orden de matarlo. Lo matan y al otro día el Congreso de la Nación condecora al presidente por haber defendido el país de una agresión comunista con el Che Guevara a la cabeza. Miren, creo que me extendí una barbaridad, de manera tal que si hay algún lugar para preguntas, en todo caso las hacemos. Yo te iba a hacer una reflexión sobre qué es el Che Guevara hoy, pero en todo caso lo dejamos para las preguntas, si quieren. Bueno, les quito 5 minutos más y tiene que ver con lo siguiente. El Che Guevara ha sufrido una metamorfosis, al punto tal que lo tenemos travestido con Agustín acá. Pero, ¿en qué consiste esa metamorfosis? El Che Guevara murió en el 67 y las guerrillas de la época que vinieron inmediatamente después de él, rescataron de Guevara a un Che Guevara bastante parecido al real. Bastante parecido al real, porque era un Che Guevara que lo conocían, que conocían de qué se trataba, que leían sus libritos, que leían sus escritos. Él había escrito mucho, escribió mucho. Incluso un manual de teoría militar que se llama Guerra de Guerrillas, justamente. Bueno, y las guerrillas que se forman con esa mentalidad son guevaristas y ven al Che Guevara desde una perspectiva bastante real a lo que el Che Guevara era y de lo que el Che Guevara quería. En la Argentina, fundamentalmente, sus imitadores o sus seguidores más fieles o los que mejor recogieron su legado fue el ERP. ¿Saben lo que fue el ERP? Una diferencia muy importante, porque los montoneros eran la otra gran organización, pero los montoneros tenían una especie de ambivalencia ideológica, porque ellos querían penetrar en el peronismo. Y como creían que Perón estaba viejo, se metían en el peronismo, Perón muere, nos quedamos nosotros con el movimiento y lo izquierdizamos y llevamos la revolución dirigiendo las masas. Y además tenían un discurso mucho más ambiguo, como todo peronista, tenían un discurso mucho más ambiguo, más impreciso, etc. Y además tenían una forma de hacer la guerra revolucionaria distinta. Ellos creían en el terrorismo urbano, y porque las características de la Argentina no dan para hacer una revolución campesina. Entonces tenemos que poner bombas en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y los montoneros operaban en zonas urbanas, metiendo bombas, matando civiles, matando gente, pero incluso mimetizándose con la población civil, utilizando una ropa que se confundiera con la gente.
digamos. En cambio, el ERP, que sí era guevarista, decía no. Eran dogmáticos y ortodoxos. Tenemos que seguir lo que dijo Guevara. Guevara había dicho que había que hacer de la cordillera de los Andes la gran Sierra Maestra. Había que llevar adelante la guerra desde el punto de vista campesino, tomar todas las zonas campesinas y de ahí estrangular a la ciudad. ¿Qué pasó? Ya había habido una experiencia antes en Salta, que ya les comenté, que el Che Guevara quiso voltear al presidente Igué y fracasó. ¿Por qué había fracasado en Salta? Se decían los guerrilleros del ERP. Porque Salta no solo queda muy lejos, sino que es muy despoblado. Tenemos que buscar un hábitat selvático, pero que sea muy nutrido en población. Tucumán. Y ahí empieza otra historia del ERP que se interna en Tucumán para hacer la guerrilla en Tucumán. Además se disfrazaban de guerrilleros, se vestían como guerrilleros y trataban en la medida de lo posible de pelear contra los militares. A veces no, mataron niños como la chica del Capitán Viola, mataban y muchos cometieron secuestros horribles y crímenes aberrantes, pero trataron casi siempre de pelear contra los militares. De hecho, la guerrilla guevarista trataba en la medida de lo posible de pelear contra los militares. Si ustedes se fijan, de todos los ataques guerrilleros a las unidades militares, salvo uno que hizo Montoneros en Formosa, todos fueron del ERP. Monte Chingolo, Azul, la fábrica militar de Villa María donde secuestran a la Rabure, inclusive, hasta me animaría a decir, por ejemplo, bueno, el Comando Sanidad, donde participó Eduardo Anguita, habitual panelista de Intratable, estuvo 11 años preso por ese episodio donde mataron al teniente coronel Duarte Ardoy. Inclusive, si seguimos avanzando, van a notar que en el año 89, contra el gobierno de Alfonsín, en el ataque contra el cuartel de la Tablada, era la gente del ERP, con el nombre MTP, Movimiento Todos por la Patria, o sea, seguían con la misma concepción. Hay un libro del hermano de Mario Roberto Santucho, el líder del ERP, que se llama Julio Santucho, que de hecho se llama Los Últimos Guevaristas, que fuimos nosotros. Bueno, todo eso, el Che Guevara, la herencia de él fue un legado de sangre brutal. Hablo de Argentina porque es lo que conocemos más de cerca. En toda América Latina fue un legado de sangre terrible. Hizo saltar al continente en una guerra civil intermitente, lamentable. Todavía algo de eso queda en Colombia. Ahora, entrando a los años 80, ya Che Guevara empezó a cambiar. Che Guevara dejó de ser el odio intransigente al enemigo y lo han travestido en el ícono gay, en el personaje ecológico, en el cultor del turismo aventura. Lo presentan como el buen samaritano que está por ahí peregrinando de monte en monte tratando de ayudar al prójimo, de dar una palabra de aliento al minusválido. Inclusive lo han convertido en una suerte de logotipo comercial. Y lo han desnaturalizado tanto, pero tanto, inclusive es transcultural. Podés ir a la discoteca más elegante de Córdoba, quizás, no sé, si me llevan, y está el Che Guevara ahí. O en una choza del en un barrio miserable hay una secta del Partido Comunista, está el Che Guevara ahí. Decora desde la pared de una célula terrorista hasta un restaurante elegante de una capital occidental. Es venerado por la intelectualidad más rebuscada a la que pertenece Agustín, y también en el brazo de Diego Maradona, o sea, los enemigos de los libros. O sea, hace una suerte de personaje que hoy cae bien en cualquier sociedad, e inclusive los que se dicen de derecha pero que no tienen agallas para asumirse como tal, los pro, ¿no? Dicen, bueno, yo al Che Guevara, está bien, no coincido, pero yo al Che Guevara lo respeto, el diálogo, yo dialogo con el Che Guevara, es un debate que hay que dar, pero le reconozco que ha dado su vida por un ideal. Lo cual es una estupidez ese argumento, porque lo importante no es que Guevara haya dado su vida por un ideal. Un delincuente que va a asaltar un banco también va a dar su vida por sus ideas o por sus pretensiones o por sus objetivos. Lo grave en Guevara es la cantidad de gente que mató para imponer un ideal. En el libro tengo documentados, disparados por él materialmente entre Sierra Maestra, Santa Clara y el campo de concentración de la Cabaña, 216 homicidios que él disparó. Y en Bolivia, él y los suyos mataron 49 bolivianos, son todos pobres por empezar. Y hoy es una especie de logotipo comercial, y tanto, fíjense una cosa, fíjense lo siguiente,
fracasó como marido en el primer matrimonio, fracasó como marido en el segundo matrimonio, fracasó como médico porque el propio Raúl Castro reconoció, lo tengo ahí en el libro, que no sabía ni poner mertiolate el Che Guevara. Fracasó como ministro de Industria, fracasó como presidente del Banco Nacional de Cuba, fracasó cuando quiso hacer la revolución en Salta, fracasó cuando quiso hacer la revolución en el Congo, fracasó en Bolivia y lo mataron en Bolivia, fracasó como ideólogo porque ideó el foquismo guerrillero y ninguna guerrilla pudo ganar con los manuales del Che Guevara. ¿Y cuál es la frase que utilizan los guevaristas para identificarlo? Hasta la victoria siempre, nunca tuvo ninguna victoria. Muchas gracias. Pasados con el tiempo, pero acá Nico me dice podemos tomar una o dos preguntas máximo, pero preguntas cortas, no intervenciones de otro tipo. Así que si alguien, y para los que estén interesados en el libro, está justamente ahí a la salida, y quienes quieran colaborar también, la alcancía está ahí. Si alguien tiene alguna pregunta concreta para ahorrarnos tiempo, levanta la mano, se para y habla fuerte nomás, así no. ¿Cómo andan, Nicolás? Soy estudiante de periodismo, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Estudiante peronista de qué? Periodismo. Ah, menos mal. Adelante. Perdón. Bueno, salió hace poco una noticia escrita por Horacio Verbitsky, donde, bueno, te califican de promesa joven de quienes glorifican la represión dictatorial. ¿Sí? Y después hay una acusación más grave todavía, que, bueno, te hace partícipe, bueno, de un abuso sexual que tuvo lugar el 8 de septiembre de 2008. Esto es textual de Verbitsky. Sí. Y quiero decir, ¿cómo respondés a eso? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? No, lo voy a responder. El primer punto, como estudiante de periodismo, dijiste que se dio hace poco la nota. Es de 2009 la nota. Un estudiante de periodismo lo primero que tiene que hacer es ver la fecha de la nota. Tiene 10 años esa nota de Horacio Verbitsky. 10 años. Efectivamente, una pareja mía, para que yo no vea a mi hija, en ese momento, hace 10 años, me hizo una falsa denuncia alegando que yo había abusado de mi propia hija. Pues bien, me presenté ante la justicia, nunca fui ni siquiera procesado. Fui sobreseído por el fiscal y por la jueza, y la madre, en su afán, apeló a la Cámara de Apelaciones. Todos los jueces unánimemente me sobreseyeron. Apeló a la Cámara de Casación en la Ciudad de La Plata, unánimemente todos los jueces me sobreseyeron, y luego apeló a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Todos los jueces unánimemente me sobreseyeron. Pero esa acusación de Horacio Verbitsky es de hace 10 años. Sí, Página se tomó de vuelta, se volvió a publicar. No. Es de hace... No lo hago como un ataque, sino porque esta persona dijo esto. No, o sea, la nota salió hace 10 años, no es una nota nueva, lo que pasa es que en Google la podés leer ahora. Del año 2009 la nota. No, por favor. Por suerte la escribió Verbitsky, porque ese escrito en serio, uno se siente más complicado, es increíble, pero la escribió Verbitsky. Por suerte. Exacto. Le pedimos disculpas como cordobeses. No importa, no tengo ningún problema en responder, aunque se confundan las fechas por 10 años, no tengo ningún problema en responderlo, que es una inquietud, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Sí, yo les quería hacer una pregunta, como ustedes saben tanto de revisionismo histórico. Hacela, dale. Sí, es sobre el tema de Marx y su teoría política. Si no existe porque yo tengo la idea de que Marx sacó muchas de sus ideas de un libro viejo, muy viejo. No existe la teoría de que haya plagiado o haya sacado ciertas de parte de sus ideas
de libros viejos? Mira, Marx toma muchas ideas de su época. A los socialistas utópicos los toma y los critica, pero algunas cuestiones como el concepto de clase en Saint-Simon lo toma Marx y le gusta y lo aplica. Toma la idea de lucha de clases también de este tipo de libros que son anteriores a Marx. Él toma de Hegel el método de la dialéctica, toma de otros filósofos el materialismo de los jóvenes hegelianos que critican a Hegel. O sea, sí, obviamente que Marx no nace de la nada, viene a revisar un paradigma filosófico que mejor se plasma en su libro junto con Engels que se llama La ideología alemana, que es una cosa más o menos así bastante complicada de leer, pero yo no conozco ningún autor que se haga a sí mismo sin tomar nada de afuera de sí mismo, o sea que yo no les podría hacer críticas por eso, digamos. Sí. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿El Foro de San Pablo sería quizá el ideólogo de este cambio en la imagen del Che Guevara para estos tiempos? Mira, nosotros diferenciamos dos cosas que a veces no es fácil de diferenciar, que es el socialismo populista de este siglo, que tiene su cuartel general o su punto de arranque en el Foro de San Pablo del año 1992 o en fines del 91, donde se lleva la primera reunión del foro en Brasil, encabezada por Lula justamente. Y nosotros distinguimos el socialismo del siglo XXI es un proyecto de izquierda de acceso al poder a través de sistemas democráticos para después corroer los pilares republicanos de las democracias representativas. Eso es el socialismo que ya está en decadencia. Ese proyecto político ideológico está en decadencia. Ahora bien, hay otra cosa que se llama la nueva izquierda. Obviamente que todo ese proyecto se amparó en la figura del Che Guevara, porque todas las izquierdas se amparan en la figura del Che Guevara. Pero otra cosa es la nueva izquierda, que no viene del Foro de San Pablo, no viene de Cuba, no viene de Ecuador, no viene de Bolivia, no viene de América Latina. Viene de Europa y viene de Estados Unidos, que es la New Left, que tiene justamente su punto de arranque a fines de la década del 60. Lo que estamos viviendo hoy en día es cómo reacciona la izquierda cuando el proyecto institucionalizado de la izquierda pierde poder. El socialismo populista ha empezado a perder poder, los Kirchner en Argentina han caído y tenemos más feminismo radical como nunca antes. Tenemos el tema del aborto que fija la discusión de nuestra agenda pública. Tenemos incluso ahora hasta indigenismo en Argentina, o sea, se supone que es uno de los países con más influencias europeas, y ahora tenemos un hippie que se ahoga y toda una revuelta digamos, que siguen pidiendo por este tipo. Y ahora hay un despertar feminista también, digamos, indigenista y feminista en la figura de Milagro Sala. O sea que vos fíjate que los proyectos ideológicos de la nueva izquierda, léase entre paréntesis, ecologismo, feminismo, garantismo, indigenismo, derecho humanismo, etcétera, etcétera, son instrumentos que las izquierdas usan cuando están fuera del poder, para corroer a la sociedad, porque no la controla, justamente. Entonces nosotros dividimos muy bien esos dos tipos de izquierda. La izquierda que ya llegó al Estado, no le va a hacer mucha falta movilizar a las feministas y todo eso. Durante los Kirchner no hubo toda esta locura, y ahora la hay. ¿Por qué? Bueno, porque no gobiernan más ellos. Entonces esa izquierda se reactiva, ya no desde el Estado, sino desde las bases sociales de los movimientos sociales. Entonces yo quería sumar algo. Perdón, quiero contar un dato que me había quedado colgando, porque el tema de las clases es importante. Yo había comentado el financiamiento internacional de la Planned Parenthood, pero fíjense lo que pasó hace 2 años en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, en la UBA. Estuvo la performance del post-porno, que no sé si se acuerdan, que básicamente feministas fueron y dejaron fluidos corporales, pis, caca por todos lados, haciendo actos heroicos no convencionales, conforme a cosas que están comentadas en este libro, en el libro negro de la nueva izquierda. Muy bien, pues fíjate la diferencia de esas dos izquierdas. Mientras toda la prensa progre se debatía a ver quién era más mente abierta para con los excrementos feministas que quedaron en el suelo de la facultad, los únicos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras que salieron a repudiar el hecho fueron el Centro de Estudiantes del Partido Obrero.
¿Por qué? Porque dice, bueno, acá, ¿quién va a limpiar todo esto? Un obrero, justamente. O sea, a veces uno encuentra aliados, digamos, quedados en la historia y hay que saber dividir muy bien esas dos izquierdas, ¿no? Estaba sí, son dos preguntas concisas. Primero, ¿qué opinan sobre el culto a la personalidad? Y después, si piensan que el Che Guevara era psicópata, era un psicópata. ¿Vos te referís al culto a la personalidad, al Che Guevara? Che Guevara. Mira, la realidad es que a mí me parece que la imagen del Che Guevara, o sea, a ver, el Che Guevara porque interesante lo tuyo, porque el culto a la personalidad en Cuba se le ha dado a Fidel Castro, ¿no? Che Guevara es como un satélite de todo eso, pero digamos, es interesante lo siguiente, el Che Guevara es un mito, y sin embargo es un mito que se diferencia con mucho más destaque que cualquier mito del